Vamos a calcular el momento de inercia de una masa distribuida en una placa de dimensiones ancho A y largo B alrededor de un eje como X. Suponga que entonces X es el eje que pasa en el centro de la placa rectangular y que esta placa está dando vueltas, está girando alrededor de X. ¿De acuerdo? Para ello tomamos en la placa la referencia de nuestro eje, ¿no? Este es nuestro eje. Aquí está el centro de la placa, el origen, y yo tomo un elemento diferencial del cuerpo. En este caso sería una tira. Tira que tiene un ancho A y una altura, si considero aquí la variable Y, puesto que ese sería el eje de la Y, estaría ubicado esta tira a una distancia Y. Por lo tanto, el ancho de la tira sería un diferencial de Y. ¿Cuál sería el área, por lo tanto, de toda la placa? A por B. ¿De acuerdo? Entonces, el diferencial del área de esta cinta, de esta tira, sería A por diferencial de Y. Ancho, largo por ancho. Si yo considero a sigma la densidad uniforme de masa repartida en toda la placa, entonces recuerde que sigma sería entonces la masa de toda la placa dividido para el área de toda la placa. Masa sobre área, ¿cierto? Dado que esta sigma, o sea la densidad de masa, es constante, entonces puedo decir que al tomar un elemento diferencial de masa, esa razón de la masa repartida para esta área, que sería un diferencial de área, debe ser exactamente la misma. ¿Y cuánto vale entonces el diferencial de masa? Sigma por el diferencial de área. A ver, si dado que el diferencial de área es A de Y, multiplico sigma A de Y. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero entonces calcular el momento de inercia respecto al eje de rotación X, esta masa, ¿verdad?, que está dando vuelta, está ubicada en una distancia Y. Entonces, cuando yo defino el momento de inercia, aquí está el procedimiento. ¿Con respecto a qué eje? X, dije que era X, pongo X. Esto se define como la integral de ¿qué? De R cuadrado de... Ojo, ¿qué es R cuadrado? Es la distancia a la que está esa masa respecto al eje de rotación. Eso es R. Solo que en este caso toma la letra Y. Entonces, eso va a ser integral de Y al cuadrado y diferencial de M, que es sigma A de Y. Saca todo lo que es constante, sigma A, y resuelve la integral Y cuadrado de Y. Ahora, nos detenemos un minuto para examinar cuáles son los límites de integración. Entonces, si yo tomo esta cinta, esta tira, ¿no? ¿A qué distancia está el origen? Esa cinta, ese elemento diferencial de la placa, está, si esto es B, está a menos de medio. Entonces yo voy a ir sumando una, otra, hasta que llegue al otro extremo de la placa. ¿Y a qué distancia va a estar este extremo? A más B medio. ¿Okay? Porque el origen no estoy poniendo en el centro de la placa. Por lo tanto, al resolver esta integral, ¿qué me queda? Sigma A Y al cubo sobre 3, que tiene que ser evaluado entre ¿qué? Menos B medio y más B medio. Ok, hagámoslo entonces acá. ¿Cuánto sería el momento de inercia con respecto a esto? Tenemos sigma A sobre 3. Veamos. El primero de los límites quedaría B al cubo sobre ¿cuánto? 2 al cubo, que sería 8. Luego tiene el menos de la propiedad y luego el menos del límite, ¿no? Exactamente eso queda. ¿Estamos?
como tengo que sustituir sigma, eso vale esta cantidad, la masa dividido por el área. Al sustituir, entonces me queda la masa para el área por A por 3, este factor, y aquí yo tengo menos por menos más. La suma de esto me da entonces ¿cuánto? 2 b al cubo sobre 8, ¿de acuerdo? Entonces esto me da 1 y la mitad 4. Por lo tanto, el momento de inercia cuando esta placa rectangular gira alrededor de... ¿Por qué le puse Y? Es X. El momento de inercia con respecto a X es igual, veamos lo que se simplifica. A se simplifica. A. B se simplifica, quedando 2. Entonces queda 4 por 3. Queda entonces 1 sobre 2. M, la masa de la placa rectangular. Y B al cuadrado. Ese es el momento de inercia con respecto al eje X. De la masa y de la dimensión B al cuadrado. Nótese que las unidades siempre son kilogramos, metro cuadrado, por lo tanto tiene que tener una variable de dimensión, de longitud al cuadrado, no puede tener ni al cubo, ni a la quinta, ni a la 1. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto sería el momento de inercia con respecto al eje Y? Bueno, el procedimiento similar que usamos para X lo usamos para Y. Imaginemos que lo tomamos ahora alrededor del eje Y. O sea, con respecto al eje Y, tendríamos que el elemento diferencial de la placa, este va a ser el eje Y. Entonces va a estar girando alrededor de Y. Entonces tomamos el elemento diferencial, este elemento diferencial de masa, este. ¿Okay? Obviamente, aquí está el eje X, aquí está el origen. Esta distancia que se mide hacia el elemento diferencial la vamos a llamar X. Entonces, el momento de inercia con respecto a X va a ser igual a la integral de R cuadrado de M. Entonces, fíjense que ahora el área, el de A, va a ser esta longitud, ¿cuánto era? B. ¿Y el ancho, cuánto va a ser el ancho de esto? De X. Va a ser B de X el diferencial. Por lo tanto, como sigma era el diferencial de masa para el diferencial del área, entonces el diferencial de masa, ¿qué va a ser igual? Sigma por el diferencial del área. A ver, entonces el diferencial de masa queda entonces sigma por el diferencial del área, que es B por dx. Y eso es lo que vamos a sustituir aquí. R, que cambia por X. Diferencial de masa, que toma el valor sigma, B y de X. ¿Lo estoy mirando en qué? ¿Qué cosa? Esto es con respecto a Y, sí. Alrededor de esto. Entonces, el momento de inercia con respecto a Y va a ser sigma y B constante, ¿no es cierto? Sale de la integral. Y lo que me queda es X cuadrado de X. Entonces, el momento de inercia alrededor de Y queda en términos de la integral X cuadrado de X. Ahora, los límites, ¿cuáles serían? ¿De a dónde tendría que integrar? Entonces, es como que usted tomase el primer elemento diferencial en esta parte. ¿A qué distancia está de cero? Si esto vale, ¿cuánto dije que vale? A. Entonces va a estar a menos a medio. Y cuando llegue al otro extremo derecho, ese elemento va a estar a más a medio. Entonces, vamos a ver cuánto es el momento de inercia una vez evaluados los límites con respecto al eje Y. ¿Cuánto vale sigma si reemplazamos sigma? ¿Cuánto vale sigma? La masa por el área, ¿no? Pongo la masa y el área de la placa por B. Y cuando resuelvo la integral, ¿cuánto resulta? X al cubo sobre 3. ¿Desde dónde tengo que evaluar?
desde menos a medio hasta más a medio. ¿De acuerdo? Entonces, si hace la evaluación, tendría, vamos a ver, B se simplifica, queda M, queda acá 3 veces A, y al evaluar X, vamos con A medios al cubo. ¿Cuánto está quedando eso? A cubo sobre 8. Y cuando evalúan menos, va a quedar menos A al cubo sobre 8 también. Y menos por menos se hace más y se suma. Resultando que el momento de inercia con respecto a Y que es igual. La masa, 3A, y lo que está aquí entre corchetes, ¿cuánto da? A al cubo sobre 4, ¿está bien? Porque es 2 octavos, ¿no? Y 2 octavos es un cuarto. Entonces, al final, el momento de inercia con respecto a Y, ¿cuánto es? 1 sobre 12, la masa de la placa, y A al cuadrado. Este es el momento de inercia con respecto al eje Y. Con respecto al eje Y. Con respecto al eje X, ¿cuánto era que salió? 1 sobre 12 M por B al cuadrado. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto creen ustedes que será con respecto a un eje que no rota ni con respecto a Y ni con respecto a X, sino con respecto a un eje Z? Y Z es, como da el marcador, perpendicular al plano de la placa. Entonces, si ese eje es perpendicular al plano de la placa, No hay un momento. esta placa rota así. Sí. ¿Sí? Esta placa rota alrededor de Z. ¿Cuánto valdría eso? ¿Qué creen ustedes? Tendría que usar, jóvenes, el teorema de ejes perpendiculares. Usando el teorema de ejes perpendiculares, ¿qué concluyo? Dado que la suma de los momentos de inercia con respecto a cada uno de los ejes perpendiculares, X, Y y Z, es el doble del que tendría con respecto a O, siendo el momento de Z igual a O, entonces concluimos que IX más IY es igual a IZ, porque este IZ se resta con 2IZ, queda IZ. Por lo tanto, el momento de inercia con respecto a Z, que es el eje perpendicular, es simplemente sumar estos dos. Entonces quedaría IX más IY, 1 sobre 12, la masa de la placa, por A cuadrado más B cuadrado. Y este es con respecto a Z, aplicando el teorema de los ejes perpendiculares. Significa entonces que ¿cuál es el momento mayor? ¿El de X, el de Y o el de Z? El de Z, ¿no?